Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Bienvenido a la Escuela Bíblica San Pablo VI. Damos una introducción y bienvenida en donde abordaremos el primer tema de nuestra escuela, que es la fundación de la Iglesia, su importancia, la necesidad de conocerla, las falsas doctrinas que dicen sobre ella, quienes las acusan y por qué es importante este tema de la fundación de la Iglesia. Iniciamos con una introducción breve. ¿Por qué San Pablo VI se llama nuestra escuela? San Pablo VI fue el Papa 262 de la Iglesia Católica. Su nombre es Giovanni Battista Montini. Pablo VI fue el Papa del diálogo. Fue el primer Papa que realizó viajes internacionales. Visitó la Organización de las Naciones Unidas en el 20 aniversario de la fundación. Fue el quien instituyó la Jornada Mundial de la Paz. Creó el Pontificio Consejo de Justicia y Paz. Recondujo la doctrina social de la Iglesia en la línea iniciada por el Concilio Vaticano II. Viajó a Tierra Santa para encontrarse con el patriarca de Constantinopla, Atenágoras I. Reformó la diplomacia vaticana, celebró 6 consistorios cardenalicios, en los que continuó con la internalización del cardenalatado, tal y como habían hecho sus antecesores. Este es el nombre que lleva nuestra escuela, San Pablo VI. La fundación de la Iglesia. ¿Existe la fundación de una iglesia? Les pregunto, ¿Cristo fundó una iglesia? ¿Por qué muchas iglesias si Cristo fundó una? ¿Cuál es esa iglesia que Cristo fundó? Vamos a ir recorriendo en este proceso y vamos a ir respondiendo esas preguntas. Favor tenerla en contemplación. ¿Qué nos dice el Catecismo sobre la Iglesia Católica? En su artículo 763, corresponde al Hijo realizar el plan de salvación de su Padre en la plenitud de los tiempos. Ese es el motivo de su misión. El Señor Jesús comenzó su iglesia con el anuncio de la buena noticia, es decir, de la llegada del reino de Dios, prometido desde hacía siglos en las Escrituras. Para cumplir la voluntad del Padre, Cristo inauguró el reino de los cielos en la tierra. La iglesia es el reino de Cristo presente ya en misterio. Solemos confundir religión con iglesia. Nuestra iglesia es una iglesia que está fundamentada en su base apostólica. Es importante no confundirse entre lo que es religión y entre lo que es una iglesia. También el Catecismo nos dice, este reino se manifiesta a los hombres en las palabras, en las obras y en la presencia de Cristo. Acoger la palabra de Jesús es acoger al reino. El germen y el comienzo del reino son el pequeño rebaño, de los que Jesús ha venido a convocar en torno suyo y de los que Él mismo es pastor. Constituyen la verdadera familia de Jesús, a los que reunió así en torno suyo. Les enseñó no solo una nueva manera de obrar, sino también una oración propia. También el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice, el Señor Jesús dotó a su comunidad de una estructura que permanecerá hasta la plena consumación del reino. Ante todo está la elección de los 12, con Pedro como su cabeza, puesto que presentan a las 12 tribus de Israel. Ellos son los cimientos de la Nueva Jerusalén. Los 12
y los otros discípulos participan en la misión de Cristo, en su poder y también en su suerte. Con todos los actos, Cristo prepara y edifica su iglesia. ¿Cuántas iglesias fundó Cristo? Vamos a nuestra Biblia y buscamos Mateo 16, 18. Y dice, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la pondrán vencer. Bien claro, mi, no mis, ni múltiples, ni multitudes. Mi iglesia de uno. A ti, Pedro, tú, Pedro, o sea, piedra. Ahora yo te digo, se está indicando a una sola persona. Y donde dice edificaré mi iglesia, no muchas iglesias. ¿Hasta cuándo llegará esta iglesia? Mateo 16, 18, 28, 20. Dice claro, los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Es falso de que hay que hacer otra iglesia. Es falso de que estamos en la falsa doctrina. Es falso decir que hay un anticristo y que donde estamos no es la iglesia de Cristo. Es falso decir que Cristo no fundó una iglesia. Es falso decir que esa iglesia está contaminada. Porque la palabra es bien clara. Los poderes de la muerte jamás la pondrán vencer. Pueden venir nuevos pastores, pueden venir nuevas apostasías, pueden venir nuevas mentiras. Y la iglesia de Cristo siempre estará firme y siempre será mantenida hasta el fin de la historia. ¿Se puede aceptar a Cristo y rechazar a la iglesia? ¿Qué nos dice Mateo 10:40? El que los recibe a ustedes, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Si se niega a escucharlos, informa a la asamblea. Si tampoco escucha a la iglesia, considéralo como un pagano o un publicano. Importante esta parte, porque muchas personas caen en el error de decir, yo creo en Dios, sí, yo soy católico, pero no voy a la iglesia, no participo, no estoy siendo parte del cuerpo de Cristo. No estoy formando, no estoy colaborando, no estoy cumpliendo el deber de laico. No es creer en Cristo, creer en Dios y estar fuera de la iglesia. El que está en Cristo, el que acepta a Cristo también acepta su iglesia. ¿Cuál es la misión designada por Cristo? En Mateo 28, 19, 20. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Esa misión no puede detenerse, ni por el estado civil, ni por apostasía dentro de nuestra iglesia. Es una misión que debe de seguir. Debe de seguirse hasta el fin de la historia. ¿Cuál es el proyecto de Cristo que le ha dejado a la iglesia? ¿Cuál es el proyecto? Lo podemos encontrar en Colosenses 1, 24, 27. Ahora me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes, pues así completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo para bien de su cuerpo, que es la iglesia. Fui constituido ministro de ella, por cuando recibí de Dios la misión de llevar a efecto entre ustedes su proyecto. Eso es el apóstol San Pablo hablando en la carta de los Colosenses. Su plan misterioso que permaneció secreto durante siglos y generaciones. Este secreto acaba de ser revelado a sus santos. Quiso darles a conocer la riqueza tan grande que su plan misterioso reserva a las naciones paganas. Cristo entre ustedes y la esperanza
de la gloria. Hay un proyecto. ¿Y cómo somos parte de ese proyecto? Estando dentro de la iglesia de Cristo. Si estamos fuera de ella, si estamos en otra doctrina, si estamos en otra denominación religiosa, nos estamos perdiendo de ese proyecto. Por eso es tan importante estar dentro de la iglesia de Cristo. Podemos encontrar en este tema la apostasía. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Muchos conocidos, hermanos, que hemos crecido con ellos en la fe, de un momento a otro, por el engaño, por la falta de conocimiento, por alguna situación que han vivido, pues se alejan de la iglesia de Cristo y caen en un grave pecado, que es el pecado de la apostasía, que es el pecado que lo aleja de la gracia, que es el pecado que lo aleja de no vivir ese proyecto establecido, de no llevar esa misión establecida. Debemos de tener cuidado en caer en la apostasía, en caer en espíritus seductores y en llevarnos de doctrinas diabólicas. ¿Cuál sería una de las funciones de la iglesia visible? Primera de Timoteo 3:15 nos dice: pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, vivo, pilar y base de la verdad. La iglesia es pilar y base de la verdad. En ella se deposita ese pilar y base de la verdad. Por eso muchos gobernadores, muchos imperios en los siglos, muchas religiones, muchos sectores sociales, muchas veces, y en la historia lo podemos ver, pues han tratado de destruir la iglesia, porque ellos saben bien, claro, que en ella está el pilar y la base de la verdad, en ella está ese depósito dejado por el mismo Cristo. Por eso debemos de cuidarla, por eso debemos de estar atentos, por eso debemos saber por quién votamos, por eso debemos de estar siempre pendientes a las acciones sociales y protegerla desde nuestro rol dentro de su cuerpo. Aquí les dejaré unas tareas, actividades de investigación. ¿Cuándo se fundó la iglesia luterana? ¿Quién fundó la iglesia anglicana? ¿En qué año se fundó la iglesia adventista? ¿En qué año se fundó la iglesia Testigo de Jehová y su fundador? Esto es para ir pues llegando de manera razonable a la cuestión de la iglesia de Cristo, de conocer también el nacimiento de otras iglesias, cómo nacen, de dónde vienen, quién la crea. Es importante también conocer esa parte y a partir de ahí se darán cuenta de que ustedes están en la iglesia verdadera. Oración final. Oh glorioso San Benito, modelo sublime de todas las virtudes, vaso puro de la gracia de Dios, heme aquí humildemente postrado ante ti. Imploro tu corazón lleno de amor, para que intercedas por mí ante el trono divino de Dios. A ti recurro en todos los peligros que a diario me rodean. Amén. Muchas gracias. Con ustedes, Héctor Jesús Arias, coordinador de la Escuela San Pablo VI, Parroquia Divina Misericordia.